Agradecemos que nos hayas abierto las puertas de la Universidad de Quintana Roo. Estamos con el rector de la Universidad, de Ángel Rivero Palomo, Ángel Ezequiel, ¿verdad? Ángel Ezequiel, así se llamaba mi padre. Así es. Más conocido como Ángel Rivero, bueno, una amplia trayectoria en el sector público desde muy joven. Y bueno, ahorita su carrera pues ha llegado hasta la Universidad de Quintana Roo, hasta la rectoría. Eres el primer rector alumno que sale de esta universidad y que bueno, ahora regresa pues a entregarle un poquito lo que has aprendido en todo tu paso por la administración pública, ahora dirigiendo a la máxima casa de estudios. Estás en el tercer año de tu mandato, de tu administración. En 2019 hay un cambio y bueno, el ambiente político ha generado una serie de cuestiones de agitación. Pero ¿en qué situación se encuentra realmente la Universidad de Quintana Roo en este momento? Bueno, la Universidad de Quintana Roo es el principal patrimonio educativo que tienen los quintanarroenses, todos sus niveles, y en este caso es de nivel superior. Tiene una infraestructura instalada en Chetumal, en 2 campus, Boulevard y Ciencias de la Salud, en Playa del Carmen, en Cozumel y en Cancún. Esto la ubica como el principal pilar de la educación superior del Estado. Tenemos una matrícula de cerca de 6,000 estudiantes, cerca de 7,500 egresados ya con estas generaciones que van a concluir sus estudios y que justamente estamos en un periodo ya de graduaciones en este mes. Y bueno, obviamente la comunidad universitaria es amplia, es diversa, todos pensamos de manera muy diferente y a todos nos une la identidad universitaria, el cariño que tenemos por nuestra máxima casa de estudios, y eso nos coloca en un piso común para dialogar sobre nuestra institución, cómo se ha desarrollado, su historia, su presente y el camino que debe tener hacia el futuro. De tal manera que la UCRO hoy por hoy es una institución sumamente valiosa, sumamente trabajadora de muchos productos académicos, culturales, intelectuales. No es nada más la escuela donde vienen los jóvenes a estudiar sus carreras, es un centro de investigación, tenemos diferentes líneas de investigación, de posgrado, tenemos doctorados, tenemos maestrías, son cerca de 30 programas educativos y ninguna otra institución en el estado tiene tanta diversidad, tanta infraestructura y tanto desarrollo y trabajo. La Universidad de Quintana Roo se crea hace ya casi 3 décadas. Sí, casi 3 décadas. Este mayo cumplimos 27 años de la fundación, aunque obviamente el deseo por una universidad se remonta por lo menos a unos 50 años y un proceso no solo de planeación, sino de diferentes gestiones. Y hace un rato platicaba con alumnos nuestros y les comentaba que la universidad no se creó en un día, ni en una administración de un rector o en alguna administración gubernamental. Ha sido un proceso de un crecimiento de cerca de 3 décadas y todavía va a continuar. Tiene un horizonte de crecimiento todavía muy amplio la institución, no solo en cuestión de infraestructura, no solo en cuestión de planes educativos, sino en cuestión de aportación a la sociedad. Fíjate que hay un dato que me gusta mucho compartirlo. La Universidad de Quintana Roo, de esos cerca de 7,500 egresados, cerca del 82% de todos nosotros somos la primera generación de nuestras familias en lograr un título universitario. Imagínate la trascendencia de la misión social de la UCRO, de que por primera vez muchas generaciones logran un profesionista, y eso es lo que la universidad le otorga a la sociedad, y todos estos profesionistas han estado trabajando en ir transformando el Quintana Roo. El Quintana Roo de 1991 ha cambiado sustancialmente cerca de 30 años después, y justamente eso es lo que le da mucha vida a la institución. Precisamente del horizonte que se trazaba en 1991 a futuro, pues ahora, ¿cuál de esas metas se han alcanzado y cuáles son las próximas metas que tiene el proyecto de la Universidad de Quintana Roo? Mira,
realmente la Universidad de Quintana Roo empieza con un bosquejo en una servilleta. Así se planeó, ¿no? La primera institución educativa de Quintana Roo. El entonces gobernador, don Miguel Borge, pues, trazaba las primeras líneas. Tenemos incluso esa servilleta enmarcada porque son momentos históricos que luego, que incluso la primera piedra aquí la tenemos en la oficina de la rectoría de ese 1992, cuando se coloca la primera piedra. Ahorita la tomamos. ¿La puedes traer, Álvaro, por favor, si eres tan amable? Para mostrar. Hace poco la descubrimos, la tenía un ciudadano que amablemente nos habló. Está pesado. Es la piedra original. La primera piedra. De la primera piedra. Sí, esta era la Universidad de Quintana Roo hace 27 años. Y ya ver hoy una institución sólida con 4 o 5 campus, contando el de Ciencias de la Salud, realmente ha habido una transformación. Hace un rato platicaba con nuestros alumnos y les decía que los primeros estudiantes queríamos aulas, y luego queríamos libros, y luego bibliotecas, después espacios, luego computadoras, y siguió el internet, y después del internet las bases de datos científicas, y así muchas otras cosas que la Universidad de Quintana Roo ha ido teniendo. El último logro más importante sin duda es la construcción del campus Cancún, que tiene una inversión cercana a los 200 millones de pesos, y el próximo 9 de octubre estaremos probablemente ya inaugurando con la presencia de nuestro gobernador y del presidente de la República, Enrique Peña, que estaría entregando esta importante obra. Muy importante porque cuando se crea el proyecto de la universidad, hace muchos años también se crea la Universidad del Caribe, que todos pensaban que se iba a hacer el campus de la UCRO en Cancún, y no, se crea la Universidad del Caribe. Crearon también una competencia que parecía que la UCRO no iba a llegar nunca a Cancún. Sin embargo, ahora ya está con un plantel allá en este polo turístico. Sí, fíjate que en el caso de las universidades, toda la infraestructura es 100% proviene de los gobiernos, del gobierno federal. Infraestructura, equipamiento, proyectos científicos. Entonces, mucho del funcionamiento de las universidades se ve condicionado o bien contextualizado a la fórmula política pública de los gobiernos en turno. Y obviamente en esa época, en ese momento histórico, estamos hablando de probablemente finales de la década de los 90, principios del nuevo milenio, en que surge la Universidad del Caribe. Me tocó estar cerca de ese proceso. Realmente habían esquemas que planteaba la federación para poder desarrollar las universidades, y en ese momento quienes dirigían la Secretaría de Educación Pública del país tenían un esquema donde la perspectiva era crear universidades no tan a gran escala, sino crear diferentes universidades que pudieran tener esquemas de gobernabilidad y no hicieran compleja cada institución, y ese fue el caso. Se especuló mucho en ese momento histórico, pero mira, yo creo que lo más importante es que, indistintamente de que sea una universidad con campus o universidades de determinado tamaño, lo importante es que los alumnos puedan ingresar a las instituciones con programas educativos de calidad, que es el caso de ambas instituciones, y que puedan tener su desarrollo para que luego puedan insertarse y aprovechar las oportunidades laborales que Quintana Roo ofrece, que ese es un tema que siempre me gusta enfatizar. La media de crecimiento del país es apenas del 2%, el crecimiento económico. En Quintana Roo crecemos entre el 6 y el 7%, y en algunas zonas esto todavía casi alcanza los 2 dígitos, particularmente en Playa del Carmen, Cancún. ¿Y qué sucede? Sucede que el crecimiento de la economía es directamente proporcional a las oportunidades que tienen los egresados de licenciatura, de tal manera que en un Quintana Roo que crece entre el 6 y el 8%, y en la media nacional es del 2%, nuestros estudiantes tienen hasta 4 veces más oportunidades de emplearse o de emprender, dadas las condiciones que presenta la economía quintanarroense. Pues muy interesante, y entonces un buen futuro para
para el campus de Benito Juárez. Sin duda, creo que este logro que el gobernador Carlos Joaquín nos ayudó a alcanzar como Universidad de Quintana Roo es algo sumamente positivo para la comunidad universitaria, para Quintana Roo. La UCRO Cancún puede recibir hasta 1.500 estudiantes hoy, a como está su desarrollo de infraestructura, y obviamente la UCRO sigue desarrollándose, sigue creciéndose. Actualmente tenemos cerca de 900 convenios de colaboración en casi 40 países, y eso permite una perspectiva muy importante de crecimiento de diferentes fuentes para ir nutriendo la diversidad con la que la Universidad de Quintana Roo se desarrolla. En los últimos años, estoy hablando de que toma la rectoría en 2015 para la fecha, se han dado cambios en el país, se han dado cambios en Quintana Roo. La política y la democracia han llevado a nuevos actores a la administración pública. Esto ha incidido también en la universidad. ¿Qué es lo más relevante que ha sentido o cómo ha percibido esos cambios y cómo han afectado a la universidad? Mira, la universidad, como refería al principio de esta muy amena conversación, es muy diversa. Aquí todos pensamos de manera diferente, hay diferentes paradigmas, formaciones, pero todas ellas con un grado de especialización muy importante. Esto hace que nuestro contexto de diálogo tenga muchas texturas y muchas perspectivas. Todos nos expresamos de manera diferente, pensamos también diferenciadamente. Y obviamente cuando en una universidad pública, en el caso de la operación, la mitad de las aportaciones son federales y la otra mitad son estatales, realmente la tarea del rector y de sus órganos colegiados es de mantener siempre equilibrios y diálogos para que los financiamientos no se vean interrumpidos, para que con ello la actividad universitaria siga su desarrollo con normalidad y en consecuencia la productividad científica académica. Los cambios de gobierno sin duda hacen que la universidad tenga que actualizar su esquema de relaciones, no nada más con los funcionarios entrantes, sino con reglas de operación diferenciadas para acceder a los financiamientos. Es el caso de lo que nos encontraremos en el futuro inmediato a partir de diciembre del 2018, este año. Y también es lo que nos encontramos en septiembre de 2016 en el caso del Estado. Yo creo que estos dos cambios de gobierno, tanto en el Estado como en la Federación, nos presentó retos muy importantes. Primero, para establecer los diálogos institucionales, los contactos, para que pues todo transcurra de manera normal en la institución. Obviamente sí fue un momento, en el caso del 2016, fue un cambio muy importante, muy profundo en la sociedad. Yo creo que positivo, porque finalmente lo que la sociedad quiere es que las instituciones se fortalezcan, que sean transparentes, que la democracia sea real, que la libertad de expresión sea tal, y que obviamente eso hace que el pacto social, el contrato social, como lo establecía Rousseau, genere fortaleza y legitimidad entre gobernantes y gobernados. O sea, eso es lo que los quintanarroenses votaron, y es a lo que las instituciones tenemos que encontrar esa sinergia para trabajar. Yo creo que lo hemos hecho de manera correcta, y aquí sí es importante reconocer que el gobernador del estado siempre ha estado cerca de nosotros, siempre nos ha permitido trabajar con él, nos ha tenido confianza, y ese es el principal cimiento que pueda tener una institución por la parte estatal. Por la parte federal ya veníamos trabajando. Me tocó trabajar muy de cerca con el gobierno federal desde años atrás, desde el 2011, 2012, con el nuevo gobierno. Y en el caso particular de quien habla, de quien es rector de la universidad hoy, no es la primera vez que en instituciones enfrenta cambios en la federación. En el año 2000 nos tocó replantear las relaciones cuando llega el presidente de México, Vicente Fox, las relaciones entre las instituciones.
en el año 2006 con el presidente Calderón. Incluso en la época del presidente Calderón a mí me tocó ser secretario de Cultura del Estado, y obviamente siempre la federación va a ser el principal abastecedor de recursos para los programas. Lo hicimos en Cultura, nos fue muy bien, en Quintana Roo con diferentes proyectos, y nuevamente en el 2012 iniciamos, y no va a ser la excepción en este 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien los rectores de México ya nos reunimos, ya conocimos su perspectiva, tenemos compromisos para sacar adelante nuestras universidades con la perspectiva que él tiene de la educación superior. Y bueno, en mi administración como rector de 4 años de la Universidad de Quintana Roo, nos han tocado cambios significativos, tanto en lo local como en el ámbito nacional, pero yo creo que lo importante que tiene la UCRO es que tiene procedimientos, tiene reglas, tiene esquemas de calidad, de procedimientos, protocolos, órganos colegiados que le dan una fortaleza institucional, que hacen que los cambios de gobierno o los vaivenes políticos, o incluso, y tengo que decirlo muy claramente, los intereses políticos externos a la Universidad de Quintana Roo, y que muchas veces se quieren meter, hacen que con transparencia, con diálogo, la universidad siga caminando, siga su curso. Al interior de la universidad siempre va a haber diferencias. Es imposible que en cualquier universidad del mundo que se precie de ser una institución de calidad te encuentres a personas que tengan un pensamiento homogéneo. Eso nunca va a ocurrir. En la Universidad de Quintana Roo, que además es un abstract de una sociedad tan diversa, tan plural como es la quintanarroense, pues obviamente nunca vas a encontrar unanimidades, pero mientras actúes con la ley, le des certidumbre institucional, la universidad siempre va a caminar. Imagínate, en la UCRO tenemos estudiantes de 198 localidades, estudiantes de 32 estados de la República y de 26 países, solo en la población estudiantil. Imagínate la gran diversidad de pensamiento, de ideas, divididas en 30 programas educativos, desde antropología hasta medicina, desde ingeniería en sistemas de energía hasta economía o ciencias de gobierno y gestión pública, en relaciones internacionales, entre otras. De tal manera que la universidad siempre va a tener diferencias de opinión, y ya cuando se trata de buscar los espacios directivos como la rectoría o como los órganos divisionales o las direcciones de los campus, pues también se hace política. En la universidad se hace política y siempre va a haber política. No es algo que me toque como rector hoy, es algo que les tocó a mis antecesores y les va a tocar a quienes vengan. Por eso es muy importante que siempre privilegiemos el cuidado de la universidad, el respeto a la universidad, y eso es lo que va dando una perspectiva de una construcción en la diversidad con mucha certidumbre. Precisamente el tema de esta gran diversidad en la comunidad universitaria nos lleva a plantear una pregunta que ha estado también en los medios de comunicación, que es la autonomía universitaria. Creo que es de las 3 o 4 universidades en el país que quedan que todavía no son autónomas. ¿Cuál es el horizonte, cuál es el futuro en ese sentido? ¿Va a haber autonomía? ¿Es deseable la autonomía desde la perspectiva de la administración de la propia universidad? Mira, como administración y como rector, el rector siempre tiene, como te lo decía al principio de la plática, siempre tiene que ser un punto de encuentro de las diferentes ideas en esa gran diversidad. Hay personas que están a favor de la autonomía, hay personas a las que les es indistinta mientras la universidad funcione de manera correcta, y hay personas que ven que no es viable la autonomía. Cualquier postura del rector puede ser interpretada de una manera subjetiva. Por eso lo más importante que te puedo decir, y que es algo que además reflexiono y creo firmemente, es que, uno, la Universidad de Quintana Roo es el principal patrimonio educativo del Estado. Sus cimientos jurídicos de hoy le han permitido avanzar y desarrollarse. 2, es importante hacer una actualización de nuestro marco normativo. Por ejemplo,
cuando se crea la legislación universitaria en el 91-92, no había posgrados, no había campus. Y esto va dando, por ejemplo, temas como la representatividad de los estudiantes de posgrado, que ha generado algunas controversias, pero la legislación no te lo prevé ni no te lo permite. De tal manera que como dirección universitaria tienes tus límites. Y así te puedes encontrar muchos otros temas. 3. En el 2 te decía que es importante la actualización de nuestro marco normativo. En el punto número 3 te puedo referir que la autonomía no es quien nombra al rector. No es nada más quien nombra al rector o la posibilidad de generar un autogobierno universitario y en qué condiciones. La autonomía tiene que ver con considerar elementos de financiamiento y no es porque las universidades autónomas no tengan un financiamiento determinado, es que financiamiento tiene que ver con lo que opina el Estado, que pone la mitad de la operación, y por el Estado entendemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La Universidad de Quintana Roo no es una dependencia del gobierno. La Universidad de Quintana Roo es un órgano descentralizado del Estado de Quintana Roo. En consecuencia, sus órganos rectores son los 3 poderes del Estado de Quintana Roo. Entonces, en primera instancia hay que obtener la opinión de los 3 órganos, particularmente del Ejecutivo, que es de donde proviene el financiamiento y es aprobado por el órgano legislativo. Allá tienes una circunstancia que hay que considerar en un 50%, pero en el otro 50% tienes que considerar qué opina la federación, una federación que está ahorita en un cambio sumamente profundo, igual de profundo como el que tuvimos en Quintana Roo en lo local, para quienes lo quisieran dimensionar y comprender. Y esto te impone cambios de reglas de operación para el financiamiento de las instituciones o de sus proyectos de infraestructura académicos o científicos. Y te impone una nueva relación con los actores que determinan el destino, el rumbo del país. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, entre otros, y la propia Presidencia de la República. Bueno, esto ya te va agregando capas y componentes que hacen más complejo tomar una decisión sobre una autonomía de la universidad. En el ámbito 4, te puedo decir que hay que considerar elementos laborales. Cambia la denominación social, cambia la razón social, cambia la razón fiscal, y entonces hay que hacer un establecimiento de nuevas relaciones y nuevos contratos laborales con todo el personal de la Universidad de Quintana Roo. Lo mismo con los convenios que la Universidad de Quintana Roo tiene con ese nombre jurídico que va a cambiar. Entonces, es todo un proceso que, si después del análisis que se tiene que tomar se determina que la autonomía es el camino, no tiene que ser o no debería de ser de un sábado o de un domingo para un lunes. Es un proceso que te puede llevar, para asentarlo, para aterrizarlo bien, entre 1 y 2 años, al menos en lo jurídico, para que luego se aterrice en lo administrativo. Es decir, es un cambio importante que, si se hace al vapor, se hace en el calor de una coyuntura y no se hace mediante un proceso de planeación institucional, jurídico, financiero, laboral y desde luego político, puedes poner la máxima casa de estudios en Quintana Roo en un escenario de vacíos que afecten fundamentalmente su operación sustantiva, y obviamente eso es lo que hay que cuidar. Creo que yo te puedo referir que en los organismos internacionales que estudian el rumbo de la educación superior del mundo se considera que la autonomía es algo necesario, pero autonomía no es nada más un autogobierno proveniente de un escenario endogámico de la universidad. Autonomía tiene que ver con el respeto desde afuera a la institución, tiene que ver con rendición de cuentas. No es una isla, una universidad autónoma, tiene que ver con muchas cuestiones, de tal manera que tiene que consultarse expertos, tiene que escuchársenos a diferentes miembros de la comunidad universitaria,
y tiene que hacerse un análisis objetivo. Solo el análisis lleva tiempo. Pues sí, entonces va a ser un proceso largo si se llega a impulsar. Debería serlo. Debería ser largo y bueno, también pues amplio, ¿no? Para que todos los actores que participan en la universidad, desde los administrativos, los académicos, los propios alumnos y las autoridades, pues lleguen a este acuerdo, ¿no? De un cambio o no en la universidad. Pero hay varios temas que, como ya se mencionó, como usted acaba de mencionar, han estado poniendo a la universidad en el centro de la polémica. Esto es por cuestiones escolares de alumnos, otras cuestiones académicas. ¿Se está politizando o se está pretendiendo politizar algunas políticas desde fuera de la universidad? Mira, yo creo que hay intereses en la universidad y que buscan, mediante los mecanismos ordinarios de la política, lograr objetivos determinados. ¿A qué me refiero con mecanismos ordinarios? La desestabilización, el golpe mediático, pensando en que la universidad es un ente político como los demás que hay, con desde luego sus contextos y sus características y su propia agenda. Pero la universidad no es tal cosa. La universidad es una casa de estudios, es un centro de investigación, es un espacio cultural de una gran diversidad de ideas, pero sobre todo con una gran fortaleza normativa, en donde todas las decisiones las acordamos con inteligencia organizacional. Es decir, el rector puede ser el representante legal, puede ser la figura identificada en el gobierno universitario, pero todas las decisiones son tomadas en ese sentido. De tal manera que eso nos permite tener un blindaje ante esos movimientos o gestiones políticas externas que vienen a querer desestabilizar. Sí hay este tipo de cosas, y con transparencia las atendemos, las respondemos, y también las reflexionamos aquí en el seno de nuestra comunidad universitaria, de tal manera que te puedo decir que eso no es algo que nos preocupe. Se atiende, se le ubica muy bien en su contexto, pero no es algo que nos preocupe. En el caso de lo interno, como te refiero, todos piensan diferente, y lo que nos puede generar alguna problemática la dialogamos. Ha habido algunas inquietudes, algunas muy sentidas, algunas con razón, y con esa razón se atienden y se resuelven, algunas que son sobredimensionadas, por no llamarlas exageradas, pero también esas se transparentan y se socializa la reflexión, porque eso nos caracteriza aquí en la universidad, que el diálogo y la reflexión de las cosas nos van dando caminos de las cosas como son en su realidad. Y ya la parte política, la parte de búsqueda de injerencia en estas manifestaciones, obviamente las vamos a enfrentar, las vamos a atender con toda transparencia y a colocarlas en el lugar que deben de estar. Precisamente de estas injerencias que pueden ser de fuera o de dentro, según como se quiera ver, porque también se ha señalado que en los últimos 2-3 años, muchos de los agentes políticos, bueno, algunos de los agentes políticos que participaron en el Congreso, que participaron en la administración pública, que han tenido cargos relevantes en la administración del pasado gobernador, vinieron a recaer o fueron contratados por la universidad. Esto también ha causado suspicacias de llamarle un refugio de expriistas, ¿no? Pero, bueno, también se especula de que estos agentes que están dentro de la universidad, pues son los que están desde adentro haciendo esta inestabilidad a la rectoría o a la administración que usted encabeza. ¿Cuál es la percepción de este asunto? Mire, hay dos cosas que han dicho, ¿no? Primero que en mi caso a mí me designó el gobernador anterior, y yo lo quiero dejar muy claro. Como servidor público yo he trabajado con 5 gobernadores. Y ahí nos conocimos, ahí empecé mi desarrollo profesional en el sector público,
y también en la política con el gobernador Mario Villanueva. Y desde ese momento he tenido un desarrollo no solo en oportunidades de trabajo, sino académico, para quienes dicen que el rector es una persona que proviene de la burocracia. Desde luego que sí. En Chetumal, la principal fuente de trabajo para muchos de nosotros fue la actividad del servicio público. Tal vez algunos lo llamen burocracia en un sentido peyorativo, pero el servicio público, hay personas que empezamos desde abajo, desde cero. A mí me tocaba incluso ir a comprar las Coca-Colas, los garcitos de las secretarias, cuando era pues un trabajador de los más sencillos y de los más básicos, ¿no? Y mucha gente empezamos de cero. Y todos hemos trabajado con los gobernadores y los hemos conocido y nos han conocido porque eso ha caracterizado a Quintana Roo, la cercanía con nuestros gobernantes, salvo en algunos momentos históricos cuya factura ha pasado la sociedad de manera muy clara. Entonces, sí provengo del servicio público, o si lo quieren llamar de la burocracia, pero me he formado todos los días aquí en mi universidad de Quintana Roo, y lo digo como exalumno, y me he seguido formando académicamente. Actualmente soy doctor en Gobierno y Gestión Pública, tengo 3 maestrías y he dado clases en varias universidades, he dado conferencias en varios países, he participado en diferentes publicaciones, así es que esa parte que quieren soslayar de la formación del actual rector, creo que queda sin efecto por esa circunstancia, por un lado. Por otro lado, esa denominación de refugio de expriistas que fue articulada por alguien de las personas que anda generando esquemas aquí de desestabilización, se lo quiero dejar muy claro a esa persona. La Universidad de Quintana Roo no es ningún refugio. La Universidad de Quintana Roo es una casa de estudios y todas las personas que trabajamos aquí en la universidad tenemos no solo posgrados o carreras en administración pública o experiencia, sino que estamos muy comprometidas con nuestra institución y esa parte creo que es importante que quede muy clara, la quiero dejar muy clara. Mira, aquí en Chetumal, particularmente en el campus de Chetumal, que los campus son diferentes. La Universidad de Quintana Roo no solo es el campus Chetumal, ni este campus en el Boulevard. La Universidad de Quintana Roo es muy amplia. Y te puedo comentar que quienes provenimos del servicio público, pues todos hemos trabajado con todos los gobernadores previamente. Y no puedes catalogar a una persona, al menos aquí en la universidad, no sé en otros ámbitos de los gobiernos, pero al menos aquí en la universidad no puedes catalogar a una persona por su creencia política, por su filiación partidista o por su creencia religiosa o por su orientación sexual. Aquí en la universidad todos somos iguales y nadie puede hacer política partidista en la universidad, porque aquí todos somos desde una perspectiva académica y administrativa totalmente neutrales y apegados a la normatividad. Así es que quien creó ese concepto de refugio de priistas, se lo quiero dejar muy en claro, la universidad no es refugio, y acá no solo hay personas que militan en un partido, aquí hay desde apolíticos y ateos hasta personas que militan en diferentes partidos políticos. Y en todo caso la universidad, te puedo decir que es un claustro de conocimiento y ciencia. Muy bien, y bueno, ya para terminar nuestra entrevista, sabemos que el periodo es de 4 años. ¿La legislación prevé una reelección del rector? La legislación prevé, como está hoy, prevé la reelección del rector, de cualquier rector en el desarrollo institucional. Veremos qué escenario legislativo en su caso atraerá el análisis que podría hacer el Congreso del Estado y bueno, ahí está la ley es muy clara.
Este periodo concluye precisamente en agosto del 2019. El 15 de agosto del 2019 e históricamente en la Universidad de Quintana Roo, durante el último año empieza a volverse, como en la política, en el Estado, empieza a volverse intensa la actividad, se genera mucha crítica, se empieza a desacreditar el trabajo, que no es nada más del rector, y eso se lo quiero dejar muy claro a quienes están ahí trabajando en este escenario. Cuando atacan al rector, es muy importante que diferencien, eso se los doy como tip, que diferencien la Universidad de Quintana Roo del rector, porque la Universidad de Quintana Roo es una institución noble, es una institución muy trabajadora, muy productiva, y no merece que por un cambio de autoridades o en el tiempo del cambio lastimen a la universidad, porque aquí tenemos al principal capital humano que está en formación. Muchas veces es el último esfuerzo que hacen las familias por procurarse un mejor futuro a través de sus hijos educados, profesionistas, y yo les quiero pedir que no lastimen a la Universidad de Quintana Roo. El trabajo del rector y de sus autoridades sin duda tiene que estar en el escrutinio público, con números, con resultados o no, con rendición de cuentas, pero que no lastimen a la Universidad de Quintana Roo, que es una institución noble y generosa. Y obviamente estas dinámicas de finalización de rectorado son intensas en ese sentido. Y bueno, le sucedió a todos los anteriores rectores, sucederá ahora y le sucederá a quienes vengan. Esto no es personal, es una cuestión inherente al cargo de rector de la Universidad de Quintana Roo. Muy bien, pues le agradecemos el tiempo que nos ha brindado para esta entrevista, y bueno, pues también les daremos seguimiento a estos cambios que se están acercando en la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a nuestra máxima casa de estudios. Gracias.